Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Palabra Pura. Yo soy Rafael Lemes, el pastor y maestro de Iglesia Palabra Pura, y tenemos una vez más a un invitado supremamente especial, un buen amigo mío y una persona que viene muchísimos años siendo parte de Palabra Pura, de esta familia de fe, y que me ha ayudado mucho. Nosotros hemos enseñado por muchísimos años cuestiones de finanzas para empresarios, y este ha sido el señor y el invitado que tenemos hoy, quien me ha ayudado a enseñar todas estas maravillosas cosas que la gente, la congregación de Palabra Pura ha venido aprendiendo durante todos estos años. Y es un verdadero un placer, William. Bienvenido una vez más al programa de hoy. Y queremos hablar, vamos a seguir hablando. El programa anterior, la semana pasada, hablamos de cómo la gente, personas específicamente hablando aquí en Colombia, puede obtener una propiedad utilizando los subsidios que el gobierno tiene disponible. Y obviamente hay que cumplir con una cantidad de requerimientos. Y entonces eso fue lo que hablamos. Si te lo perdiste, no te lo pierdas. Ve a la página web, vete a donde tengas que ser, escríbenos al WhatsApp y nosotros te lo mandamos, te decimos dónde lo puedes ver para que no te pierdas esta valiosa información. Obviamente yo entiendo que seguramente nos están viendo en 20 y pico diferentes países, o a lo mejor hasta más, y estamos hablando específicamente de Colombia. Pero eso no quiere decir que los principios que él encontró, que el país ofrece, puede que también los ofrezca en el país donde tú vivas. Entonces es importante que oigas todo esto, que aprendas, y si tú vives en Colombia, maravilloso, pues aquí tienes toda la información. Si no, coge los principios y vete y averigua, porque seguramente en tu país, en el país donde tú estés viviendo, probablemente hay algo similar que puedas utilizar y los beneficios que el gobierno obtiene. Bueno, William, empecemos a hablar. Empecemos a hablar porque tengo una pregunta, un tema que tú y yo hemos hablado en el transcurso de los años, y es la cultura aquí. Es de entender que yo no soy de Colombia, yo soy un prestado, por así decirlo. Yo llevo aquí una cantidad de años en Palabra Pura, entonces, pero obviamente no soy de aquí. La cultura he aprendido hablando con la congregación y la iglesia y todas las cosas que yo hago. He aprendido una cantidad de cosas, pero hay cosas todavía que desconozco. Y entonces, una de las cosas enseñando yo de finanzas, que lo enseñamos varias veces al año aquí en Palabra Pura, es el hecho de que la gente, la cultura de aquí, el colombiano en sí, tiene cierta dificultad en proyectarse, en pensar financieramente hablando sobre ahorros, inversiones, una cantidad, todo este tipo de cosas, digamos a 5, 10, 15, 20 años por delante. Háblanos el por qué. ¿Por qué tú, siendo de este país, entendiendo esta cultura, tú entiendes y vives esta cultura? ¿Por qué las personas tienen esa dificultad? Bueno, un honor estar nuevamente con usted, pastor, aquí. Usted no es una persona que viene a Colombia, usted es un hijo adoptivo de Colombia. Hijo adoptivo. Lo hemos adoptado. Muchas gracias. Sería bueno hacer los papeles para darle la nacionalidad colombiana. Uy, sería un muy buen dato. Tendría 3 ya. Sí, yo serían 3. Yo tengo cédula de extranjería, eso es lo que tengo extranjería. Bueno, vamos a trabajar para darle nacionalidad. O la residencia. La residencia al pastor. Bueno, entonces, tomando un poquito lo que dice y de lo que la pregunta, el por qué. Básicamente, culturalmente y educativamente somos preparados para ser obreros, empleados. Aquí como que la filosofía necesitan obreros. Es lo que se necesita, de gente que trabaje, que muela y que toda la vida viva arrastrado. Ese es el concepto y es como la filosofía de la educación y del gobierno, porque si uno lo mira, eso es básicamente lo que se enseña. Entonces aquí no se da educación financiera, algo que en otros países empiezan a mirar en
preescolar, primaria, secundaria. Aquí no. Aquí un tiempo nos enseñaban contabilidad y luego desapareció la materia. La dejaron de dar porque no la vieron como algo necesario. Entonces, ¿No la vieron necesaria? no es algo necesario en el pénsul, en el académico, en el colegio. No viene a verse contabilidad 1, contabilidad 2 en la universidad y no en todas las materias. Básicamente, si quieres ser contable. En algunas carreras, sí, en administraciones, algunas ingenierías, pero a otras nunca la van a ver. Entonces, ¿qué lleva esto? Esto lleva a que nosotros vivimos de una cultura de los que, yo diría, pastor, de los que nos conquistaron, de los que vinieron simplemente a usufructuar, a tomar la riqueza, a tomar y despojar. Entonces, básicamente, la cultura del vivo vive del bobo. En el caso nuestro, en el caso personal, veníamos de una pobreza absoluta. Los padres se fue a los 4 o 5 años. Mi madre queda con 5 hijos, de los cuales yo soy el mayor. Entonces nosotros nos tuvimos que ni siquiera vivir, sobrevivir. Era sobrevivir porque mi madre trabajaba, algunos tíos ayudaban, nos colaboraban, teniéndonos a nosotros. Entonces se iba para allá, iba para acá. Cuando ya nos juntamos como familia, ¿cómo funcionaba? El ingreso de mi mamá tenía que alcanzar para pagar no era un apartamento, la vivienda, porque era la habitación donde vivíamos, dar algo para el colegio. Entonces era una vaina impresionante. Entonces, ¿cómo funcionaba la mentalidad de mi mamá, que puede ser la mentalidad mía y la de mucha gente? Entonces nosotros vivíamos con anhelos, con deseos, con ilusiones, pero en una realidad completamente diferente. ¿Y qué sucedía? A ella le pagaban quincenalmente. Y el día de la quincena eso era una fiesta en la casa, porque honestamente a veces se comía carne, pollo y pescado el mismo día. Hay que aprovechar. Había que aprovechar, ese era como el término. Entonces hay que aprovechar porque hay. Y al final de mes, no sé si el pastor conozca lo que, huevito conoce qué es, pero las menudencias. ¿Sabe lo que es la sopa de menudencias? Lo que sobra. No, menudencias es las vísceras, las entrañas de la gallina, la patica de la gallina, el cuello de la gallina, la cabeza de la gallina. Eso es una sopa de menudencias, que era como para que tomara algo de sabor. Entonces, es difícil, pastor, porque uno se cría y empieza a vivir en ese ambiente. Entonces, cuando empiezas a crecer, tú no estás pensando, no, una casa, no, es como me veo a 10 años, a 20 años. No, tú vives el diario vivir, el hoy. Y el hoy. Y en ese hoy, entonces, para ti, ir al cine es como, wow, mejor dicho, un logro significativo, comerse una hamburguesa. Entonces, se tiene como tanta carencia y tanta necesidad que lo que para los otros es normal, para uno es un lujo. Entiendo. Y esa es la mentalidad. Entonces, tú empiezas a avanzar, puede cambiar tu estatus porque empiezas a trabajar, pero en tu cabeza no hay un orden a 15 o 20 años, tu cabeza sigue viendo cómo vivo hoy, y adicional a eso se junta la presión social donde quieres mostrarle a los demás lo que tú no eres. Por lo tanto, si puedes, hay mucha joven acá en estrato socioeconómico 1 o 2 que trabajan 3, 4 meses para comprar unas zapatillas, simplemente ¿para qué? Para que los vean con una marca. De esa manera, entonces de ahí venimos, esa es la realidad de donde nosotros salimos. Entonces, al salir ahí, pastor, nada cambia eso, el sistema no lo va a cambiar. Lo único que lo cambia a uno es la palabra de Dios, porque cuando uno llega a Dios, cuando uno llega a la palabra, no solo que recibe la salvación, uno recibe esperanza, y esa esperanza es que Dios es bueno y que tiene un futuro para nosotros diferente. Te digo, bueno, Dios tiene un futuro para mí diferente. ¿Cómo tengo que hacerlo? Entonces muchas veces hay que ir a la palabra, por eso la palabra es tan importante, y empezar a ver esos hombres que soñaron, como Abraham recibe a los 75 la promesa, pero solo hasta los 100 viene el hijo, y solo hasta los 120 viene como el desarrollo de todo el sueño. Y yo tengo eso, nosotros cuando enseñamos a los niños, cuando enseñamos en las clases acá, tratamos de decirle a un niño, sueñe a 10, a 20 años. El hacer soñar a la gente a 10 o 20 años, mucha gente ni siquiera se ve. Es algo en las entrevistas que yo hago. No, y tienes toda la razón, William, porque yo me he enfrentado a eso. Como dije en programas anteriores,
Yo vengo enseñando aquí en Palabra Pura, que estamos tocando cerca de 11 años ya con Palabra Pura, y vengo enseñando, como te digo, lo hemos dicho 500,000 veces, enseñamos 3, 4 veces al año todas estas cosas de finanzas. Y obviamente cuando hablamos de proyección, y hablamos de planeación, y hablamos de tener un fondo de emergencia, y hablamos de ahorro, y hablamos de todo ese tipo de cosas, la gente te mira como si tú eres un extraño. ¿De qué está hablando? Cuando tú dices planear para el futuro, ¿me entiendes? Todo eso, porque como tú dices, la gente está acostumbrada al vivir al día. Pero curiosa, estas son las cosas que a mí me parecen curiosas, porque Colombia es un país que tiene, digamos, bastante influencia americana. Entonces, el americano está programado, está enseñado desde joven a planear, a estructurar, a organizar, a tener todas estas cosas. Y es curioso que Estados Unidos tiene una afectación o tiene una influencia en ciertas áreas, pero en otras completamente desconocido. Y es curioso. Porque tú pensarías, bueno, si es influenciado, pues es influenciado, digamos, de una manera general, en todos los aspectos. Pero no. Pero eso sí yo me he dado cuenta, William, y la realidad es que tristemente la gente vive por encima del 100%. Y eso es una cosa que yo lidio con eso, gracias a Dios, con la insistencia y la enseñanza constante, año tras año tras año. Mucha gente lo ha entendido y ha cambiado su forma de vivir, gracias a Dios, y viven fuera de deudas, ahora han aprendido a vivir con el 90 y después con el 85, etcétera, etcétera, cosas que tocaremos más adelante. Pero la cuestión es que la gente vive frustrada, desde mi punto de vista, viven frustrados. ¿Por qué? Porque quieren, como tú dices, anhelan. Pero ese anhelar sin ejecución se queda un anhelo. Correcto. Y entonces sueñan, pero ese sueño se evapora siempre. Es un sueño inalcanzable para la gente por el hecho de que no hay una disciplina, de que no hay una estructura, de que no hay una forma de cambiar su forma de pensar, de sacarlos de ese molde en el cual la cultura la sociedad los ha envuelto de tal manera que les ha vendido el paquete de decir esto es y así es. Correcto. Y no hay forma de salir. ¿Por qué? Porque la sociedad, el país, la cultura, y le podemos echar la culpa a todas estas cosas cuando realmente la culpa la tiene el individuo. Correcto. Porque tú saliste de ahí. Correcto. Tú rompiste ese molde. De ahí que ve la relevancia, pastor, que toman las prédicas y por eso son tan seguidas y tan llamativas las prédicas como la de la imaginación. Sí. ¿Sí? Porque esas prédicas nos empiezan a decir a nosotros, hay que pensar diferente. Hay que renovar la manera de pensar, hay que empezar a pensar como Dios piensa. Y ese empezar a pensar como Dios piensa, primero empieza espiritualmente, primero empieza en el concepto en mi cabeza. Y algo que ha hecho Palabra Pura, que básicamente lo que yo conozco, muy pocas iglesias y casi ninguna lo hace, es el llevar ese pensar a que se convierta en acciones. Y esas acciones son las que me llevan a mí a decir, ok, ya ahora tengo el sueño, yo sé que Dios es bueno, yo sé que tiene un futuro para mí diferente, ahora ¿cómo hago? Entonces, denme herramientas, ¿qué tengo que hacer? Ok, ven a finanzas, y en finanzas nos encontramos con presupuesto, no, presupuesto, esa palabra no existe. Como así que un presupuesto, y lógico, pastor, que da terror hacerlo, da miedo, porque algo tenaz es enfrentar la realidad, porque cuando uno sabe que no tiene nada, que no es nadie, sí, y se enfrenta con eso, no es fácil reconocerlo. Hay que tener mucho de Dios y de valor para enfrentarse, porque si uno no sabe dónde está partiendo, pues no sabe para dónde va. Sí, Entonces empiezo, ok, y empezar uno a hacer esos ajustes, pastor. Eso es no duro. Es fácil. ¿Sabes qué, William? Permite interrumpir aquí, hacer un paréntesis en todo esto. Una de las cosas cuando enseñamos estos talleres de finanzas y estos seminarios de finanzas son básicos, ¿entiendes? Entonces estamos enseñando cosas básicas, cómo salir de deuda, cómo hacer un presupuesto, etcétera, etcétera, cómo vivir con el 90% y después ir disminuyendo, todo ese tipo de cosas, que yo considero que es el A, B y C de las finanzas. Pero una de las cosas que yo siempre he dicho y estoy trabajando dura y fielmente para que esto cambie, porque generalmente, la realidad es esta, que empezamos los talleres con, por decir algo, 60, 80 personas. Cuando llegamos a la parte de presupuesto, yo pierdo el 40 o 50% de la gente.
Porque yo cuando digo, digan presupuesto, es que no le sale ni de la boca. Ellos dicen, esa palabra está en el diccionario. Y sí está en el diccionario, es un presupuesto. Pero a la hora de ejecutarlo, y esto es una de las cosas que a mí me pareció curiosísima, y es que yo le pregunto a la gente, bueno, dame un presupuesto básico. Es el arriendo, la comida, el transporte y el celular. Y ahí para de contar. Y el resto de cosas no están presupuestadas. Y ese es el problema. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces ellos ven el presupuesto, es el arriendo, la comida, el transporte y el celular. El celular, Dios santo, no lo quites. Eso de hecho está más importante que ahora que la vivienda y donde el celular. Pero es esa, y a mí me ha costado, entiéndeme esto, y Morena me lo dijo a mí, en el 2015 que nos vinimos a vivir a Colombia, ella me dijo, la cultura va a ser un choque fuerte, porque tú vienes de un sistema americano de pensar que es muy diferente a lo que te vas a encontrar. Y yo digo, yo era una persona en aquellos años, yo he viajado por una cantidad de países, he vivido en diferentes países, me he enfrentado con muchísimas culturas, pero cuando llegué aquí, esto fue un choque eléctrico fuerte, porque, hombre, es diferente cuando tú vas de visita y vas paseando y vas a ver los museos y tal y sacando fotos, pero ya cuando tienes que lidiar con la gente, tienes que lidiar con las afectaciones de la gente, la cultura de la gente, los strongholds, las estructuras que la gente tiene en su forma de pensar, el cómo han crecido, las experiencias que han tenido, y ahora uno enfrentarse a eso que uno lo desconoce, y es como diciendo, Dios santo, pero ¿cómo ha sido posible que cosas tan básicas los tenga tan amarrados y no lo puedan ver? Y eso para mí fue un despertar, déjame decirte. Pero ahora, con el transcurso de los años, lo entiendo y trabajo para romper esas estructuras, para mostrarle a la gente, enseñarle a la gente. Y como te digo, gracias a Dios, Palabra Pura, hoy día tenemos un porcentaje alto de gente que es libre de deudas. ¿Por qué? Porque han entendido, a lo mejor han tenido que tomar ese seminario 3 o 4 o 5 veces para poder entenderlo, como porque la primera vez es un choque eléctrico, como diciendo, ¡buh! Esto es imposible. Y ya la segunda vez diciendo, bueno, esto es imposible, pero busquemos la forma. Pero ya después de tantos años reiterando, la gente lo logra. Pero, como tú dices, es fuerte. Y una de las cosas que le pega duro a la gente, William, y me gustaría que tú expandieras un poquito a esto, porque la gente que vive endeudada, obviamente, para tú estar endeudado, tú tienes que vivir por encima de tu capacidad. ¿Y qué significa eso? Que si tú ganas 100, tú vienes viviendo con 105, 108, 110, 120 o de ahí para arriba. Y reducirlo a eso, porque yo digo bajarlo al 90%. ¿Por qué el 90%? Porque el 10% le pertenece a Dios, son los diezmos. Tú no puedes contar con eso. Entonces, tú estás diseñado a administrar el 90%, no el 100%, el 90%. El 10 sale para Dios, eso le pertenece a Él. Y honramos la palabra y sabemos lo que tenemos que hacer por los principios que la palabra nos enseña. Pero cuando tú le dices a una persona, ajusta tu presupuesto, después de que yo le enseño lo que el presupuesto realmente es, no lo que ellos piensan que es, que eso es una bobada, lo que un presupuesto bien hecho tiene que ser. El ajustarse un 90%, ahí es cuando yo pierdo a la gente. La gente dice, ¿eso es imposible? Imposible. Y no solo, pastor, no solo la pierde en el seminario, sino si hiciéramos en la iglesia una encuesta, yo creo que el 80% quedan por fuera. ¿Por qué? Porque es esa lucha. A ver, la cultura se crea por los hechos y venimos de una cultura narcotraficante, de una cultura donde queremos que el dinero es fácil y que las cosas sean de ya. Es más, pastor, para que, no sé si lo sepa, pero aquí en Colombia, dentro de la canasta familiar, tuvieron que meter el chance. ¿Qué es eso? Y la canasta familiar es la comida. La canasta familiar es como una base que tiene el gobierno donde dice una familia de estrato socioeconómico 1 y 2, lo básico para que viva, entonces ahí meten el arroz, la carne, los huevos, lo que debería consumir como un presupuesto que le hace el gobierno a las personas para decir, de tu salario, esto sería para la canasta familiar. Pero ¿sabe qué está incluido en esa canasta familiar? El chance. El chance es la lotería en otros países. La lotería en otros países se juega una vez al día, al mes. Aquí se juega el chance 5 o 6 veces al día. En la mañana
a las 10 de la mañana, a las 12 del día, Sí, era algo que antes era una vez a la semana, se volvió una vez al día, ahorita son 6 veces al día. Y la gente es feliz, la persona va a mercar, va a comprarlo del almuerzo y compra un chance. Es decir, la esperanza de que el azar le va a resolver su vida. Tengo una curiosidad. Digamos que lo haces y te lo ganas. ¿Por qué números estamos hablando? No, la persona, acá un chance es de 1,000 pesos, no sé cuánto está, pero creo que le dan 500,000 pesos si se lo gana. Ok. Si atina cuatro- Ayuda, pero tampoco es una fortuna. No, pero es decir, ahí afianza más el deseo de que lo que no me cueste, o sea, Ya. no pagar Entiendo, el precio, entiendo. no sacrificio, sino esperar la suerte. Entiendo. Es más, yo cuando oraba, antes de palabra pura, Gracias. Eso es lo importante. lloraba y juraba que algún día me iba a caer un maletín del cielo lleno de billetes. ¿Y cayó? Lo estoy esperando. Ya viene. Sí, pastor, es una cultura y es difícil porque cuesta mucho. Yo conozco personas que han venido empresarios, que han venido a finanzas y aún así les dice uno, ¿cuál es el presupuesto tuyo para el negocio, para la empresa? Y no son capaces de hacerlo. Es decir, lo hacen por un mes. Dicen, no, yo sé cuánto vale un mes. Le digo, ahora, muéstramelo en un año, muéstramelo en 5 años, muéstramelo en 10 años. Creen que es perder tiempo. ¿Sí? No lo ven como una inversión y una visión, hacia dónde debo dirigirme, sino como estoy perdiendo el tiempo. Y sin eso, sin visión, el pueblo perece. La palabra misma lo dice, pastor. Entonces, nosotros llegamos. Entonces, en el caso nuestro, el ajustarnos a ese 100% fue complejo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya uno sabía lo del diezmo, lo tenía pues algo como un principio, pero el otro 90 es bien complejo. Yo tengo 4 hijos, pastor. Ya. ¿Sí? Y son 4 hijos en la presión de la no... 4 hijos y una esposa. Y una esposa. Y creados en la presión del ambiente social. Claro. Mis hijas iban al colegio y eran las únicas que no tenían un celular. Ya. Pero como que la niña ya tiene 12, 13 años. Yo iba a una reunión de padre de familia y ya son súper confianzudas, ¿no? ¿Cómo así que la niña no tiene un celular? Y yo decía, ¿qué puesto tiene la niña? Es la primera, por eso. ¿Sí? Pero, es decir, uno como padre debe tomar los principios y llevarlos a su casa. Y es responsable de que se apliquen en contra de la sociedad, en contra de la misma familia y en contra del qué dirán. Y eso cuesta, pastor, eso cuesta un potosí. Sí, cuesta muchísimo, porque a veces la carne es débil, pastor. Uno anhela lo que otro, uno mira y que el otro está paseando y el otro está por allá y uno dice, wow, ¿y a mí cuándo me toca? ¿Y a mí cuándo me toca? ¿Sí? Entonces, uno sigue teniendo ilusiones, sigue teniendo sueños. Pero una cosa que sí es real, pastor, es que nosotros, aplicando los principios, nos bajamos a vivir con ese 90 en este momento. O sea, yo no lo digo para vanagloriarme, pero para la honra de Dios. Yo tengo una esposa y 4 hijos, y mis 4 hijos son profesionales, ¿sí? Y mis 4 hijos sirven al Señor y están aquí en la iglesia y se han sujetado a la palabra, han sido criados, algunos dirían con mano fuerte. Digo, no es con mano fuerte, es con principios en su vida. Y eso tiene que hacer que ahí estamos cambiando cultura. ¿Sí? Sí. Lo tenaz es que como cristianos queremos cambiar el mundo, nosotros queremos cambiar a todos los de afuera, pero no empezamos por cambiarnos a nosotros mismos. Ya. Y ahí el error. Cuando yo soy confrontado con la palabra, el corazón es expuesto. Y ahí es donde yo digo, no. Es más, yo acá donde estoy no estoy satisfecho, pastor. Yo todos los días tengo confrontaciones conmigo mismo. Yo sé que no he llegado a lo que Dios tiene para mí. Yo sé que es mucho más. Y sé que el impedimento soy yo todavía. Que hay muchas cosas en mi manera de pensar que están impidiendo la bendición plena de Dios. ¿Sí? Y estoy trabajando en eso. Y no paro. Si alguien me viera a mí, hoy en día me consideraría una persona rica. Y yo sí me considero una persona rica porque no me falta, ¿cierto? Y porque he podido levantar una familia. Pero todo ha sido la aplicación, pastor, la aplicación de los principios. Ahí. Algo que yo escucho mucho cuando le preguntan, bueno, pastor, ¿y si invierto y un CDT y tal? No, pastor, es que hay que empezar algo que usted más adelante creo que nos va a enseñar, el interés compuesto. Y el interés compuesto es ser capaz de mirar cómo mis recursos van a proyectarse a 10, 15 y 20 años. Exactamente. Yo he aprendido eso al lado suyo. Y entonces hoy en día sé, es decir, uno, sé que lo que estoy viviendo,
pero sé que lo que viene es grandioso, es glorioso y que podremos tener una vida de testimonio, que seremos pancartas públicas de Dios diciendo la fidelidad es real. Sí. Y Dios sí bendice. ¿A quién? Nosotros, con mis 4 hijos, ¿yo a cuál quiero bendecir? A todos. Claro. A todos los quiero bendecir por igual, pastor. Sí. Como padre tengo un corazón que los amo a cada uno de ellos, pero algunos de ellos son más consentidos que otros porque se acercan más, tienen más comunión, se dejan guiar, siguen los principios y uno los ve que van bien. Todos son mis hijos, iguales con Dios. Exactamente. Todos somos los hijos. Entonces, pastor, si usted me dijera en esto, ¿qué ha funcionado? ¿Qué funciona? ¿Y qué tendríamos que trabajar? A los que nos están escuchando, hay que ser capaces de confrontarse. Yo tengo 58 años, voy a cumplir 58 años. Y la con pregunta, todo el respeto para los mayores. Con toda la pregunta que me hago siempre es, si el promedio de vida en Colombia está a los 85, me quedan 30 años por vivir. ¿Quiero vivir los 30 años que me quedan como estoy? No. Y ahí es donde cambia la perspectiva, donde me cambia. Entonces, si un muchacho, si un joven nos está viendo y tiene hoy 25 años, ¿cómo quieres que sea tus 45, 50? Porque cómo vayan a hacer, empieza hoy. No empieza cuando llegues allá, empieza en lo que haces hoy, en lo que estás sembrando espiritualmente, física y financieramente en tu vida. Así es. Y un muchacho, si nosotros empezando a la hora que empezamos, mire donde Dios nos ha traído, bien, pastor, o sea, algo que yo le admiro y digo, Dios mío, esa es una bendición que Dios le dio y que a muchos en Colombia les ha robado. Pero los jóvenes, si es joven empieza ahorita a los 20 años, está empezando la edad que usted empezó. Es decir, que cuando tenga 40, 45 años tendrá que decir, yo he tenido 2 aviones, 7 empresas, como mínimo, porque Dios no hace acepción de personas. Sí. Y si lo hizo con el pastor Rafael, también lo va a hacer con cada uno de ellos. ¿Qué le costó eso a usted? Disciplina, trabajo, sacrificio. Constancia. Todos vemos el pastor Rafael que queremos, pero el proceso, y Dios es un Dios de procesos. Sí, y los procesos es lo que cuesta. Y sí, esa es la parte, mira, William, estaba pensando mientras que tú estabas hablando, hay algo particular, que esto pasa siempre, es rara la vez que no pasa. Y de hecho ahora en este tiempo estoy enseñando el taller de finanzas una vez más y siempre, es que no falla, William, es que no falla, es raro, es supremamente raro que no pasase. Pero siempre llega una persona y me dice, pastor, ¿qué libro puedo leer para aprender todo lo que tú sabes? Y yo, es que cuando oigo eso, inmediatamente me río. Porque me da risa, primero porque lo he oído, es siempre la misma pregunta, ¿no? Pero la cuestión es que yo, como después les explico a la persona, digo, Dios santo, son 20 y pico, 30 años de aprendizaje. He leído 500,000 libros, mi librería de finanzas es enorme, de lo que he tenido que aprender y sigo aprendiendo, porque todo que siempre hay que aprender y seguir aprendiendo, las cosas cambian, hay diferentes formas, diferentes cosas, inversiones, etcétera, etcétera. Entonces el aprendizaje nunca para, pero aparte de eso son 20 años de experiencia, 20 y pico, 20 o 30, o 25, 28 años de experiencia, de trabajar, de constancia, de dedicación, de hacerlo, de ver lo que funciona, lo que no funciona, la fruta, ¿me entiendes? Todo, de hacer lo que es, no es simplemente, como lo he dicho muchas veces, una cosa es la teoría. Una cosa es enseñar basado en teoría y todo el mundo puede hacer eso. Tú te puedes leer ahí un libro y te lo aprendes de memoria y lo puedes enseñar. Pero después enseña la teoría aplicada con resultados. Y eso es otra historia. Claro. Y la cuestión es que la gente tiene que el chance, ay Dios santo, no hablemos de eso, pero es romper esa estructura y decir, no, Dios es bueno, Dios es nuestro Dios, hay un futuro, hay una esperanza, yo vivo en esta tierra, yo tengo que ser de testimonio y por lo tanto yo me tengo que esforzar, tengo que trabajar, tengo que estructurarme, tengo que romper todos estos esquemas y tengo que hacer lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y mirar a un futuro, que ese futuro es bueno. Amén. Sí, sí. Bueno, William, esta ha sido una maravillosa conversación. Me gustaría abusar, pero tú te atreverías a darme un programa más. Claro que sí, pastor. Bueno, pues entonces lo vamos a tener un programa más la próxima semana. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto, te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador.
Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También, sembrando en nuestro ministerio, participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.